Conducía mi tráiler por una ruta que no había tomado antes. El GPS me indicaba que ese era el camino más rápido para llegar a un pequeño pueblo en el norte de Chihuahua. La noche había caído hacía poco, y aunque la carretera estaba desierta, todo parecía normal. Aquel trayecto debía tomarme unas 5 horas, y como ya conocía la zona, no estaba preocupado. Pero fue entonces cuando el GPS comenzó a recalcular, como si el camino que yo seguía ya no existiera. La pantalla parpadeó y una nueva ruta apareció con un mensaje: desvío activado, ruta optimizada. No le di importancia. Supuse que era una actualización del sistema o algo así. Seguí manejando y tomé el desvío sugerido. El camino era de tierra, sin pavimento, y parecía más un acceso a una zona agrícola. Pero el GPS insistía: siga recto por 8 kilómetros. Lo hice. Los árboles se cerraban sobre la vereda como si quisiera tragarse mi camión. No había postes, nem luces, nem señales. Solo el sonido del motor y la tierra bajo mis ruedas. Comencé a notar que mi señal de celular había desaparecido, pero eso no me sorprendió tanto como lo siguiente. El ambiente se volvió denso, como si el aire pesara más. La temperatura dentro de la cabina descendió abruptamente. Encendí la calefacción, pero no hacía efecto. Mis faros apenas iluminaban unos metros por delante, y el polvo espeso hacía parecer que manejaba entre nubes. Y entonces, el GPS se apagó por completo. Negro, sin sonido, sin indicaciones. Frené. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración, y luego algo golpeó la parte trasera del tráiler, fuerte. Salté en el asiento. Miré los espejos, pero no vi nada. Salí con mi linterna en mano. Detrás del camión no había nada visible, ni ramas, ni piedras, ni señales de que algo se hubiera estrellado contra mí. Pensé que quizás era una rama caída o algún animal. Volví a la cabina, me senté al volante, y justo cuando iba a encender el motor, la pantalla del GPS volvió a encenderse sola, pero ya no mostraba un mapa. Ahora era solo una imagen en negro con un texto en letras rojas. No debiste entrar. Me congelé. Esa no era una alerta del sistema, ni una falla técnica. Era un mensaje para mí, personal, como si alguien estuviera controlando ese aparato. Sentí una presión en el pecho. Era miedo, puro y denso. No sabía si debía seguir o retroceder. Decidí dar la vuelta. Invertí la marcha, con cuidado de no quedar atascado en el camino de tierra. Pero cuando por fin logré girar el camión por completo, lo que vi me hizo paralizar por segundos que se sintieron eternos. El camino por donde había venido ya no estaba. Donde antes había una ruta de tierra, ahora había solo árboles, troncos altos y viejos, como si esa parte del bosque hubiera estado ahí desde siempre. No podía haberme desviado tanto como para perder la carretera original. Algo no tenía sentido. Estaba atrapado en un sitio que no aparecía en ningún mapa. Y el GPS, nuevamente encendido, ahora solo mostraba una palabra: adelante. Con el corazón acelerado, decidí avanzar. Sentía que, de alguna manera, esa era la única salida. El camino se volvía cada vez más estrecho. Las ramas golpeaban los espejos del camión y se arrastraban por los laterales con un sonido chirriante, como uñas en metal. Y entonces vi luces a lo lejos, luces rojas, como de bengalas o antorchas. Reduje la velocidad y me acerqué con precaución. Cuando estuve a unos 20 metros, distinguí figuras humanas. Estaban paradas en fila a ambos lados del camino, inmóviles, como estatuas. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí, con los rostros cubiertos por mantos oscuros. El único sonido era el del motor de mi camión y el crujido leve de la tierra bajo las ruedas. Mi instinto me decía que debía retroceder, pero no había camino atrás, solo quedaba seguir. Pasé entre ellos.
Nadie se movió, nadie hizo nada, pero al mirarlos más de cerca, noté que todos llevaban una misma marca en el cuello, una línea oscura que parecía una cicatriz o una costura. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Estaba dentro de algo que no entendía. Después de unos minutos, el camino se abrió en un claro donde había una casa antigua, construida con madera ennegrecida por el tiempo. El GPS indicó: destino alcanzado. No había nada más alrededor, ninguna carretera, ninguna señal, solo esa casa y yo. Apagué el motor y sin saber por qué, bajé del camión. Era como si algo me empujara a acercarme. Las maderas del pórtico crujieron bajo mis botas. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado. Dentro, la casa estaba vacía, pero había velas encendidas por todas partes. En el centro, una mesa con papeles viejos, fotografías en blanco y negro y un radio antiguo. Encendí la linterna y enfoqué una de las fotos. Se me heló la sangre. Era yo, sentado en mi camión, con la misma ropa que llevaba puesta en ese momento. En otra imagen, mi tráiler estaba estacionado frente a esa misma casa, pero la fecha que aparecía en la esquina de la foto era de 1973. Un zumbido salió del radio. Una voz distorsionada dijo: «La ruta te eligió». No entendía nada. Tomé una de las fotos y salí corriendo de la casa. El camión seguía ahí, pero algo se sentía diferente. El aire era más espeso, el cielo más oscuro. Me subí a la cabina y al mirar el retrovisor, vi que las figuras encapuchadas ahora estaban paradas justo detrás de mí. Uno de ellos levantó la mano. Un gesto lento, casi ritual. Encendí el motor con desesperación y aceleré. La ruta volvió a aparecer ante mí, como si la tierra misma se abriera para dejarme pasar. Conduje sin mirar atrás, sin detenerme. Después de un tiempo, la carretera de asfalto volvió a aparecer. Las luces del pueblo se divisaban a lo lejos. Me sentí a salvo. Me detuve en una gasolinera, salí temblando y busqué cobertura en mi celular. El GPS se reinició. El historial de rutas no mostraba nada. Ningún desvío, ninguna casa, ninguna coordenada. Conté lo sucedido a algunos colegas camioneros en el pueblo. Nadie me creyó, pero un viejo del lugar se acercó y me dijo que no era el primero. Esa ruta aparece solo a los que están perdidos, aunque no lo sepan. No todos regresan. Desde esa noche, nunca más confié ciegamente en el GPS, porque hay caminos que no están hechos para los vivos, rutas que aparecen en la pantalla, pero no existen en ningún mapa real. Y si alguna vez ves que el dispositivo te indica un desvío extraño, en medio de la nada, piensa 2 veces antes de seguirlo, porque puede que entres y nunca regreses. La noche caía lentamente cuando crucé la entrada desvencijada del paradero. El letrero oxidado apenas dejaba ver las letras «Descanso 24 horas» y una luz mortecina parpadeaba sobre la puerta principal. Mi camión rugía por detrás, pero el silencio dentro del recinto era absoluto, como si el sonido hubiera sido absorbido por unas paredes hambrientas. Al pisar el suelo agrietado, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire estaba frío y denso, bordeado por un olor a moho y aceite quemado. Decidí confirmar si había una tienda abierta, aunque intuía que no vería a nadie. Cada paso que daba retumbaba en un eco infinito, y el chirrido de mis botas al rozar la gravilla parecía un grito en la penumbra. Un par de mesas vacías y sillones destrozados formaban un mural de abandono. Miré mi reloj. Eran ya las 2 de la madrugada. Algo me decía que esa parada nocturna no sería tan inocente como aparentaba.
Me dirigí hacia el interior de lo que alguna vez fue una cafetería sencilla. El mostrador de metal mostraba manchas oscuras, y tras él, un viejo refrigerador abierto revelaba anaqueles vacíos y herrumbre. Noté un reflejo en el cristal roto, una figura oscura que desapareció al parpadear. Mi respiración se hizo agitada, y el pulso me retumbó en las sienes. Saqué la linterna del celular, pero la pantalla titiló y se apagó, dejándome a oscuras. El silencio se volvió opresivo, interrumpido solo por el eco distante de un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído tras de mí. Giré con brusquedad y apenas distinguí una sombra deslizándose por el pasillo lateral. Tragué saliva, consciente de que, de verdad, no estaba solo. Aunque el instinto me gritaba que debía correr, avancé, atraído por una mezcla de curiosidad y adrenalina que me mantenía firme. Al llegar al baño comunitario, la puerta colgaba de una bisagra rota. Dentro, las paredes, cubiertas de grafitis apenas legibles, rezumaban humedad. Una mancha rojiza surcaba el suelo de baldosas agrietadas, y al encender mi linterna, vi que aquella mancha parecía húmeda y fresca. Un zumbido bajo, casi imperceptible, resonó tras mí. Giré despacio, pero no vi nada excepto un cubo metálico volcado y un par de toallas raídas. Puse la mano sobre el lavabo frío y entonces sentí un aliento gélido rozarme el cuello. Un susurro gutural pronunció mi nombre con una entonación lastimera, mientras un golpe seco resonaba en la pared contigua. Me quedé paralizado, con el corazón listo para estallar. Una risa apagada, hueca como el eco de un túnel, me estremeció por dentro. Salí de un salto, mi linterna temblaba en mi mano. Volví al pasillo principal, donde los muebles rotos formaban un laberinto de sombras. En la penumbra distinguí la silueta de un hombre apoyado junto a un arcón congelador abierto, con una gabardina desgastada y el rostro oculto por la capucha. Avancé en silencio, el crujir de la gravilla bajo mis botas, resonando como un disparo. Al acercarme, vi que su mano temblorosa sostenía un trozo de papel arrugado, un ticket de consumo con mi número de ruta impreso y la hora exacta en que entré. Mis ojos se clavaron en ese pedazo de papel y por un instante todo mi ser gritó. El hombre alzó la vista y esos ojos huecos me taladraron el alma. Sentí un dolor punzante en la nuca y mis piernas quisieron ceder. Despejé la garganta y forcé mi voz. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El silencio fue su respuesta, un silencio cargado de amenaza. Cuando quise retroceder, sentí un tirón en la espalda, como si unas manos frías me empujaran hacia el arcón. Giré bruscamente y logré soltarme, jadeando. La figura entonces se deslizó en un suspiro hacia una puerta lateral que nunca había notado. Un frío intenso emergió de ese umbral y la linterna se movió instintivamente, revelando un corredor en penumbras donde el aire parecía vibrar con lamentos inadvertidos. Una voz, como un eco lastimero, comenzó a cantar una antigua tonada siniestra, resonando a lo largo de la galería. La curiosidad me dominó y seguí sus pasos por ese corredor. A cada metro que avanzaba, el frío se hacía más punzante y el canto se transformaba en un sollozo roto. De pronto, el suelo cedió bajo mis pies. Caí en una sala subterránea iluminada por una única bombilla parpadeante. El espacio era estrecho y las paredes estaban cubiertas de cadenas oxidadas, sujetando restos de lo que alguna vez fueron uniformes de camioneros. En el centro, un trípode sostenía una vieja cámara de vigilancia, apuntando directamente hacia mí. Tomé un paso atrás y tropecé con un bulto cubierto por una lona. Mi corazón se paralizó al descubrir que bajo el tejido había cascos, guantes y chalecos manchados de barro y... ¿sangre?
Un grito ahogado se me atragantó cuando la bombilla se apagó de golpe, dejándome en completa oscuridad. Solo el sonido de mis latidos y el eco de cadenas rozando el suelo rompían la quietud. Encendí la linterna con manos temblorosas. En el haz de luz vi reflejos de algo moviéndose entre las sombras. Figuras encorvadas que retrocedían al borde de mi visión. Con un salto, alcancé la salida, subí por la trampilla y emergí con un golpe seco de adrenalina. La puerta pende con un crujido lastimero como si aislaran sus lamentos bajo tierra. Afuera, el paradero estaba vacío y mi camión relucía bajo el tenue neón. Subí al volante con el pulso desbocado y al girar la llave, escuché tras de mí un susurro cercano. No debiste ir. Miré por el retrovisor. No había nadie. Pisé el acelerador y partí de ese lugar maldito, sintiendo un peso en cada mirada que echaba hacia el espejo, como si algo me siguiera. Conduje sin detenerme hasta el amanecer, convencido de que jamás volvería a un paradero de carretera en la noche. Desde entonces, cada kilómetro nocturno resuena en mi cabeza con susurros incómodos. Si alguna vez te aventuras en un paradero solitario, recuerda, no todos los viajeros llegan. A veces, el silencio es solo la antesala de un horror que espera tras la pared más inconspicua. Mantén los ojos abiertos y el instinto alerta, porque en la oscuridad nadie escucha tus gritos. Era una noche de septiembre cuando empecé mi turno en la cabina de mi tráiler, exhausto tras 12 horas de ruta desde Guadalajara hasta Tepic. El asfalto brillaba bajo la luz amarillenta de los postes que se intercalaban a lo largo de la carretera libre, y el silbido del viento contra el parabrisas se colaba en el habitáculo incluso con las ventanillas cerradas. Había pasado semanas sin ver más que el resplandor de las luces de otros camiones y el reflejo de mis propios faros en la autopista vacía. Aquella madrugada, sin embargo, algo en el ambiente era distinto. El aire estaba cargado de un frío húmedo que me erizó la piel y, a lo lejos, percibí una silueta inmóvil en el asiento del copiloto, como si alguien me acompañara sin haber subido jamás. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras mis puños apretaban el volante, y supe que aquel sería el trayecto más largo de mi vida. La carretera se extendía ante mí como un río negro interminable, y mi mente trataba de justificar lo que acababa de ver. Tal vez era un juego de luces, un reflejo borroso de mi chaqueta apoyada en el asiento vacío, o el cansancio jugando trucos con mi vista. Apagué la radio para concentrarme únicamente en el rugido suave del motor y el crujido de las gomas sobre el pavimento agrietado. Cada kilómetro recorría mi pulso con el ritmo de un tambor insistente, y mis ojos no se atrevían a apartarse del espejo lateral. Fue entonces cuando, de manera imperceptible, el respaldo del copiloto pareció inclinarse hacia mí, como si alguien se acomodara en esa silla fantasma. Tragué saliva con dificultad y sentí como el sudor frío se adhería a mi cuello. El corazón martillando, pisé el freno con suavidad hasta reducir la velocidad. No estaba seguro de si quería enfrentarme a aquello o huir sin mirar atrás. Al detenerme junto a un viejo paradero abandonado, la única señal de vida era el parpadeo esporádico de un letrero oxidado que anunciaba «Servicio». El silencio era absoluto, roto únicamente por el eco de mis pasos al bajar de la cabina. Mis botas resonaron en el suelo de grava y cada crujido ampliaba mi desasosiego. Me acerqué al costado del tráiler con un linterna de mano en la guantera, convencido de que solo un haz de luz me traería certezas. Al encenderla, el haz blanco recorrió el interior del camión.
El asiento del copiloto estaba vacío, sin rastro de abultamiento ni arruga en el tapizado. Mis manos temblaban mientras apuntaba con la linterna, buscando algún indicio de presencia humana. Una prenda, un objeto olvidado, algo. No hallé nada. Sin embargo, cuando mi foco de luz se detuvo en la guantera, descubrí las llaves de mi tráiler giradas en la cerradura, como si alguien hubiese intentado acceder por allí. Mi respiración se volvió entrecortada. Di un paso atrás. El haz de la linterna cayó sobre el asiento otra vez, y esta vez percibí una marca húmeda en el respaldo, como si alguien hubiese apoyado la mano allí hacía minutos. El olor a humedad y descomposición comenzó a invadirme el olfato, un halo nauseabundo que no pertenecía al ambiente exterior. Mis pensamientos se dispararon. ¿Había un intruso dentro de mi camión? ¿Acaso alguien había entrado mientras yo conducía? Apoyé la linterna sobre el borde de la puerta y, con una mano temblorosa, alcé la cortina de plástico que separa la cabina del remolque. Nada. Todo seguía en silencio. Sentí que mi pecho se comprimía y mi pulso retumbaba en los oídos. Sabía que debía volver a la cabina y encender el motor, pero algo me retuvo. Una ligera exhalación, apenas un soplido, emergió del asiento del copiloto. Retrocedí con el corazón en la garganta. El haz de la linterna iluminó las pisadas de polvo sobre el tapete. Huellas de suelas de botas, recientes, trazando un camino desde la ventana lateral hasta aquel asiento maldito. El frío se clavó en mis huesos y un frío sudor cubrió mi frente. Con cada latido, sentía que perdía un pedazo de cordura. Alcé la vista para encarar la puerta del camión, listo para lanzarme dentro, pero la manija de la puerta comenzó a girar sin que nadie la tocase. Los ruidos mecánicos del seguro al liberarse resonaron con fuerza en la cabina silenciosa. Di un paso atrás y sentí como la oscuridad me engullía, mientras mis pensamientos luchaban por conjurar una explicación racional. La palanca de la puerta seguía girando con lentitud terrible. Apuré el paso y empujé con violencia, pero la puerta no cedió. Tras varios intentos, entendí que algo o alguien bloqueaba el cerrojo desde dentro. Un gruñido sordo emergió del interior, un sonido humanoide que retumbó en mis oídos como un aviso de peligro inminente. La linterna cayó al suelo y rodó, proyectando sombras danzantes en el volante y las palancas de cambios. Alcanzar la linterna se convirtió en un acto de voluntad. Arrastré las manos sobre el pavimento rugoso hasta recuperarla, y al recogerla, apunté hacia el asiento del copiloto. Allí, entre la sombra, distinguí una silueta de rasgos difusos, brazos colgando, torso erguido y unos ojos brillantes que me observaban a través del cristal empañado. Un grito se ahogó en mi garganta. Tiré de la palanca, la puerta se abrió de golpe y sentí un empujón helado que me lanzó contra la carrocería. Giré sobre mí mismo y, sin mirar atrás, corrí hacia la cabina, las botas golpeando la gravilla como tambores de guerra. Cerré la puerta atrás de mí y giré la llave con un movimiento frenético. El motor rugió con violencia y, sin pensar en la dirección, pisé el acelerador. El tráiler se desprendió con un chirrido metálico y el remolque osciló ligeramente al incorporarse a la carretera. Desde el espejo retrovisor, juré ver una figura encorvada, con el cabello alborotado y el rostro cubierto de sombra, balanceándose junto al paradero antes de desvanecerse en la penumbra. El camino de regreso se me hizo eterno. Cada curva prometía ponerme a salvo, pero mi mente se recreaba en esa visión demoníaca. El latido de mis sienes se sincronizaba con el traqueteo de las suspensiones, y cada parpadeo del espejo retrovisor amplificaba mi terror.
No me atreví a detenerme ni a llamar a la policía hasta llegar a un pueblo con cobertura. Cuando lo hice, apenas pude articular que algo había intentado entrar en mi camión. Los agentes me miraron con escepticismo, pero accedieron a inspeccionar el asiento del copiloto. No hallaron nada salvo migajas de tierra y una leve mancha oscura en el respaldo, casi invisible a primera vista. Hoy, cada vez que arranco el motor para un turno nocturno, siento un frío en el hombro como si alguien se hubiera sentado a mi lado. Aprendí a no bajar la guardia y a no dejar las cortinas levantadas, pero lo peor no ha sido el susto, ha sido la certeza de que, en las noches más oscuras y solitarias, no estamos tan solos en la carretera como creemos. Esa figura, sea lo que sea, continúa esperando a su próximo pasajero, sentado impasible en el asiento del copiloto.